Bienvenidos al canal Senderos de Sabiduría. Cierta vez, un periodista le preguntó a Woody Allen si le temía la muerte. De forma irónica, como era de costumbre, le respondió corta y objetivamente: no le tengo miedo a la muerte, pero tampoco quiero estar ahí cuando llegue. ¿Puedes imaginarte un mundo donde las personas nunca envejecen o mueren? Un lugar donde puedas elegir dejar de envejecer a los 25 años y vivir el tiempo que quieras. Y si fuera posible llegar a los 100, 200 o 10.000 años con el mismo físico y energía que a los 25, ¿por cuánto tiempo elegirías vivir así? ¿Cuál es el sentido de la vida? En una investigación en los Estados Unidos, se le preguntó a 200 ciudadanos americanos: si pudieras elegir cuánto tiempo te gustaría vivir, la respuesta fue sorprendente. La mayoría no quería vivir para siempre, y los que eligieron alargar sus vidas a 100, 500 o 10.000 años pusieron condiciones como: siempre y cuando no vea el fin del mundo, siempre y cuando no me separen de las personas que amo, o siempre y cuando no tenga la experiencia de vivir en un asilo. Normalmente, las personas con estas ideas no quieren morir, pero tampoco quieren vivir solo por vivir. Es triste saber, dijo el cantante Jim Morrison, que el futuro es incierto y que el fin está cerca. ¿Cuál sería tu respuesta a esa investigación? Buscando un propósito y un sentido para la vida. Es esencial contar con un propósito, una motivación que haga que la vida sea significativa. De lo contrario, ¿qué sentido tendría luchar por ella? Entre los filósofos es conocida la siguiente parábola. Había un astronauta abandonado en un asteroide rocoso y estéril en el espacio sideral. Tenía consigo 2 ampollas, una con veneno y la otra con una poción que lo haría vivir para siempre. Teniendo en cuenta su terrible situación, de un solo sorbo se tomó el veneno. Para su horror, descubrió que había tomado la ampolla incorrecta. Había bebido la poción de la inmortalidad, lo que significaba que estaría condenado a vivir para siempre en una vida sin propósito. ¿Cómo explicaría los sentimientos de horror que le sobrevinieron al astronauta? ¿Qué hace que la inmortalidad sea menos atractiva y hasta desesperante en esta parábola? El taxista y el filósofo. Cierta vez, un taxista le preguntó al poeta Thomas Eliot: ¿a dónde lo llevo, señor Eliot? El famoso poeta, sorprendido, quiso saber cómo el taxista lo había reconocido. Tengo buen ojo para descubrir a las personas famosas que entran a mi taxi, dijo el conductor. El otro día, el filósofo Bertrand Russell se subió a mi taxi. ¿Y cómo sabías que era él?, preguntó Eliot. Simple. Le pregunté cuál era el sentido de la vida y él simplemente no supo responder. Al sacar a Dios y a la fe del escenario, el filósofo Russell fue coherente con su escepticismo. Basándose en la idea de que no hay un Dios, ni resurrección, ni ninguna de las promesas de la Biblia, concluyó que el ser humano es el producto de causas que no tenían predicción del fin al que estaban llegando, que su origen, crecimiento, esperanzas, miedos, amores y creencias son solo el resultado de organizaciones accidentales de átomos, que ni el fuego, el heroísmo, la intensidad de los pensamientos y sentimientos pueden preservar una vida individual más allá de la tumba. En pocas palabras, Russell admitió que, sin los zapatos de la fe, quedamos existencialmente vacíos de significado. No son pocos los académicos que siguen sus pasos, incluso inconscientemente. En 2012, el filósofo John G. Messerly publicó un libro sobre el sentido de la vida. En este libro, enumeró cerca de 100 pensadores que tenían algo que decir sobre el significado de la vida. Él mismo termina diciendo: más allá de nuestros mejores esfuerzos, no encontramos todo lo que buscamos. No podemos borrar nuestras dudas, no podemos aliviar todos nuestros miedos. Al final, no tenemos garantías y el abismo, por más que queramos lo contrario, siempre nos acompañará. Navegaremos en el umbral entre la luz eterna y la oscuridad infinita.
estamos a la deriva y necesitamos salvarnos a nosotros mismos. Esta es una conclusión audaz y sorprendente, creada por un doctor en filosofía. Como no hay nada más allá que eso, lo mejor es, según esta lógica, que hagamos con placer y alegría que cada día sea el mejor posible, porque en cualquier momento dejaremos de existir. ¿Cómo evalúas las conclusiones de Messerly? ¿Existe alguna forma de aliviar los miedos y las dudas sobre tu existencia? El pensamiento de Messerly parece reflejar una expresión irónica usada por el apóstol Pablo para responder a los que, en su momento, negaban la resurrección y la trascendencia de la realidad. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Primera de Corintios 15:32. En este versículo, el autor bíblico citó una traducción griega del profeta Isaías, cuando éste describió la imprudente autoindulgencia de las personas que desperdiciaban la trascendencia y limitaban su historia a la vida de este mundo. Apreciamos las cosas buenas de la vida porque pronto terminarán. Isaías 22:13. Pablo imitó irónicamente el lenguaje de estos escépticos a fin de quebrar su teoría y su práctica. En otras palabras, si las personas se convencieran de que todo se resume a morir como animales y plantas, en poco tiempo vivirán como animales y plantas. La voz de los pensadores. El sentido de la vida, según afirman los investigadores de la revista de Psicología Humanista, es disfrutarla mientras sea posible. Esta fue la conclusión a la que llegaron luego de que un grupo de psicólogos de la Universidad de Arizona en Estados Unidos analizaran cuidadosamente las palabras de 200 pensadores, desde Oscar Wilde hasta Napoleón Bonaparte, pasando por Freud y Bob Dylan. En la misma línea de aprovechar la vida mientras se pueda, algunos asumen que la vida de verdad no tiene ningún sentido, a no ser tal vez el que cada uno quiere darle. Pero esto es ciertamente subjetivo y difícilmente vale la pena para todos. Sin embargo, más recientemente, algunos tratando de escapar de la acusación nihilista, prefieren evitar problemas diciendo que el significado de la vida es un misterio. Sentimiento contradictorio. El mismo Bertrand Russell, a los 95 años y cerca de la muerte, escribió un nuevo ensayo de una sola página que, además de no tener título, no fue publicada hasta 20 años después de su muerte, en 1970. Allí, el autor confesó: «Ha llegado el momento de revisar mi vida como un todo y preguntarme si sirvió para algún propósito útil o si estaba completamente ocupado con insignificancias. Infelizmente, no hay respuesta posible para aquel que no conoce el futuro». En otras palabras, el mismo individuo que escribió el libro definitivo sobre la historia de la filosofía occidental y que fue retratado como el mayor filósofo del siglo XX, terminó esencialmente diciendo que no hay respuestas posibles. Sin embargo, como si intentara contener todo ese negativismo, Russell continuó: «Hay un artista encerrado dentro de cada uno de nosotros. Suéltalo para esparcir alegría por todos lados». ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué artista es el que necesita salir? Tal vez la respuesta esté en una declaración de Russell en 1903. Para vivir una vida con significado, es necesario abandonar los intereses particulares y mezquinos y cultivar un interés en el eterno. Incluso sin ninguna intención religiosa, Russell terminó asegurando lo que ya estaba escrito en la Biblia hace más de 2900 años. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eclesiastés 3:11. ¿Ya pensaste en cuál es el sentido de la vida? ¿Qué te dice sobre esto el instinto por la eternidad y el sentido de la vida que existe en el ser humano? Dios es nuestro creador, y esta verdad fundamental está arraigada en las Escrituras. En el Salmo 100:3 encontramos una afirmación clara y profunda. Es Dios quien nos ha hecho y no nosotros mismos. En Apocalipsis 4:11 dice:
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estos versículos nos recuerdan que nuestra existencia misma es un regalo divino, fruto del diseño y propósito de nuestro Creador amoroso. Al reconocer a Dios como nuestro Creador, también reconocemos que Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros. No somos productos accidentales del azar, sino creaciones deliberadas con un propósito único. Este entendimiento puede influir significativamente en nuestras decisiones y elecciones en la vida. Al integrar esta perspectiva cristiana en nuestras decisiones, buscamos alinear nuestras acciones con la voluntad de Dios. En lugar de depender únicamente de nuestra comprensión limitada, buscamos la guía y la sabiduría divina para tomar decisiones que reflejen nuestra relación con Él. El Creador tiene un propósito para todo lo que ha hecho, incluida la humanidad. En Isaías 45:18 dice: «Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro». Entender que somos hechura de Dios nos impulsa a vivir con propósito y a tomar decisiones que reflejan la verdad de que Él es el autor de nuestra existencia. Dios nos creó con una necesidad espiritual, la cual incluye el deseo de hallarle sentido a la vida. Él quiere que satisfagamos ese anhelo. Satisfacemos nuestras necesidades espirituales cuando nos esforzamos por conocer a Dios y ser sus amigos, algo que no está fuera de nuestro alcance. De hecho, la Biblia nos hace esta invitación: acérquese a Dios y Él se acercará a nosotros. Santiago 4:8. La razón por la que fuimos creados es para la gloria de Dios. Cada vez que sustituimos la gloria de Dios por las nuestras, nos convertimos en idólatras y perdemos el sentido de la vida. Jesús dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará». Mateo 16, 24 al 25. Y tenemos esta promesa: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así, al recordar que Dios nos ha creado con un propósito, nos embarcamos en un viaje de discernimiento guiado por la fe, confiando en que nuestra vida, diseñada por el Creador, tiene un propósito divino que se desvela a medida que caminamos en su luz. A fin de ser hijos de Dios, debemos cumplir con el propósito para el cual nos creó. La Biblia deja claro cuál es ese propósito. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Podemos concluir diciendo: ¿qué te parece si escuchamos el consejo bíblico y comenzamos a cultivar un interés por las cosas eternas? Tal vez, al cultivar ese interés, nuestra vida comience a tener significado. Queremos tener respuestas y no dudas. Aunque querer no siempre significa poder, es lógico argumentar que esas inclinaciones psíquicas nos revelan algo, y no podemos cerrar los oídos a lo que ellas nos están diciendo. Los pájaros nacen migrando al sur. Las tortugas marinas corren al mar. Sería ingenuo negar la existencia del océano y de un lugar llamado sur, solo porque algunas tortugas y aves migratorias quedaron circunstancialmente confinadas en un plan en el cual no pueden ver ni experimentar el objeto de su instinto. Enfrentados a estas reflexiones, nos queda la crucial interrogante: ¿cuál es tu decisión frente a todo esto? Recordemos que aplazar decisiones de gran relevancia conlleva el riesgo de ver nuestro destino determinado por circunstancias imprevisibles. Ser llevado por la aleatoriedad es equivalente a confiar en un guía inconfiable, caminando a ciegas entre trampas fatales. La Escritura nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia comprensión.
Tomar decisiones guiadas por principios bíblicos y la dirección divina es esencial. Ser conscientes de nuestra fe y confianza en Dios nos brinda una guía segura y una perspectiva sólida incluso en medio de las incertidumbres de la vida. Que la sabiduría y la gracia divina guíen tus decisiones. Agradecemos sinceramente tu compañía en este recorrido. Esperamos que hayas encontrado inspiración y orientación en estas enseñanzas. Si el contenido de este video ha resonado contigo, te animamos a expresar tu aprecio dando like, suscribiéndote y activando la campanita para recibir notificaciones de futuros contenidos. Tu apoyo es fundamental para el crecimiento de nuestro canal y para seguir compartiendo mensajes bíblicos. Hasta la próxima, queridos hermanos. Bendiciones.